Hoy sí vamos a continuar con nuestra serie de los apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta el 16. Vamos a enfocar en versículo 15. Ya estamos terminando con los 12 apóstoles. Estamos en el número 10. Número 10 hoy. Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te seguimos dando gracias por Cristo. Gracias, Señor, por Él llevar nuestras cargas, nuestro pecado. Gracias por Él dar su vida allí. Gracias, Señor, por Él liberarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado del mundo. Gracias, Señor, que por Él y solamente por Él estamos aquí. Padre, te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo. Como estábamos orando antes, quita toda distracción y ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra. Salva, santifica, edifica a tu pueblo y salva a los que no te conocen, Señor. Y aún en este mensaje acerca de los apóstoles, muéstranos a Cristo. Muéstranos nuestro Salvador. Muéstranos su gracia. Muéstranos su voluntad. Muéstranos su reino, su justicia. Glorifícate, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy nos toca el apóstol número 10 en nuestra lista. En otra lista él es el número 11. Por aquí en Lucas él es el número 10, que es Simón llamado Celote. Simón llamado Celote. En nuestros días hay muchas cosas que el diablo y el mundo está usando para dividir la iglesia. Me refiero a ideologías y posturas políticas y posturas acerca de cualquier cosa, cualquier idea, cualquier tema. La gente está muy apasionada acerca de su idea, de su convicción, cosas como de migración, de medicina, de vacunas, de mascarillas, de la comunidad LGBT, de aborto. Siempre sabemos que por la política han visto divisiones. Y eso muchas veces trae divisiones aún entre los discípulos, aún entre aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo, y nos ponemos en grupitos. Pero cuando vemos la Biblia, veo que Jesús no separó las personas por sus posturas, ideologías o por su política, ni por su nacionalidad, ni por ninguna cosa que ellos tenían que no estaban de acuerdo con los demás. Él lo juntaban a todos y ellos tenían que soltar sus posturas si no cuadraban con las enseñanzas de Cristo. Si nuestro entendimiento es correcto, uno de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, estaba muy fuertemente involucrado en la política. Cada vez que su nombre aparece en la Biblia, está acompañado de su posición política. Y este apóstol es Simón, llamado Celote. Lo primero que vamos a ver es su nombre. Lo único que sabemos acerca de Simón el Celote es su nombre. Simón llamado Celote. Él aparece 4 veces en la Biblia, en las listas de los apóstoles, y no se dice
nada más acerca de él. No se habla acerca de alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que él hizo, nada. Solamente su nombre en la lista de los apóstoles y siempre está en el 10º lugar o el 11º lugar. En Mateo 10:4 y en Marcos 3:18 lo llaman Simón el cananista. Eso no significa que él era de Cana o de Canaán. En arameo, cananista significa celoso o fanático. Y en el griego, celote significa celoso o fanático. Celote, celoso, vemos la palabra raíz ahí, celo. Era un hombre celoso o fanático. Entonces, el hecho de que Celote siempre se haya asociado bíblicamente a Simón, probablemente indica que pertenecía a la secta judía política que se llamaba los Celotes. Había un grupo político judío extremista que se llamaba los Celotes. Entonces podemos inferir que Simón el Celote pertenecía a los Celotes. Estoy tratando de mostrar mi lógica en cómo vamos a desarrollar este estudio. Dado que el Nuevo Testamento no nos dice nada de Simón, sino el hecho de que era miembro de este partido, todo lo que podamos aprender sobre él debe de provenir de inferencia de lo que sabemos del partido. Es como decir, si alguien se llamaba Pedro el comunista, entonces vamos a ver mucho de lo que él pensaba según su aflicción política. Este es Simón el Celote. Entonces, le voy a hablar un poco de los celotes y después vamos a sacar algunas lecciones que podemos aprender de Simón el Celote. Entonces, los celotes eran nacionalistas radicales y fanáticos que mezclaban su religión y su política en una de las mezclas más potentes y peligrosas que hemos visto en las historias. Son como algo como uno de esos musulmanes terroristas que mezclaban la religión con la política hasta volverse algo peligroso. La tierra de Palestina era un país bajo el dominio romano. A ninguno de los judíos le gustaba esto, pero algunos odiaban esto y querían luchar contra este amo que los tenía en sus garras. Herodes el Grande pudo evitar que se arme un lío ahí, pero después, cuando murió en el año 4 antes de Cristo y el territorio se dividió entre sus 3 hijos, las cosas comenzaron a ponerse calientes. En el año 7 después de Cristo, un líder se levantó en Galilea, donde las cosas se volvieron más picantes, en el norte, en Galilea. Y este líder se llama Judas el Galileo, y él encabezó una rebelión. Asaltaron el palacio y irrumpieron en el arsenal y se embarcaron en una revolución de rebeldes armados. Yo estoy sacando todo esto de un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Y él escribió un libro que se llama Las Guerras de los Judíos. No es cristiano, pero es muy recomendado porque hablaba de las cosas que estaban pasando en el primer siglo, en los tiempos de Cristo y después de Cristo. Y habla de Jesús y habla de muchas cosas que están pasando en la iglesia en ese tiempo. Es recomendado. Ahora, Judas el Galileo. Judas y sus hombres no fueron rival para el poder de Roma y fueron aplastados. Ustedes saben que con Roma no se juega. Inclusive en Hechos 5:37, Gamaliel, Hechos 5:37, hace mención de este hombre, de Judas de Galileo. Versículo 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este es el Judas Galileo. Judas no llegó muy lejos, pero inició algo que dio origen al partido llamado los Celotes. De ahí vino los Celotes. Estos nacionalistas fanáticos amaban a su país más que la vida misma y odiaban a Roma con todo el odio que puede poseer el corazón humano. Tal pasión de amor y odio, cuando se mezclan,
se vuelven algo peligroso y pueden bordear la locura. No permitió que nada se ponga en su camino. No solo ellos permitían el asesinato, sino que lo promovían. Se les conocía como los sicari en judío, que si lo traducen en español se escucha como que los sicarios. Y el nombre sicari proviene de sica, una pequeña espada con una curva. No sé si usted lo ha visto en la película de los árabes, que tienen una espadita así curvada. Entonces ellos andaban con eso armado debajo de sus túnicas, y cuando tenían la oportunidad clavaban a los soldados romanos y clavaban a cualquier enemigo. Los celotes tenían un apego a la libertad y decían que Dios es su único gobernante y Señor, y no le importaba morir de ninguna clase, ni le importaba la tortura de sus parientes, ni de sus amigos, ni nada que le podían hacer a ningún hombre. Este celo y lealtad y amor por la patria eran cualidades dignas de admiración, pero su odio por Roma echó a perder estos valores. El odio, por muy buena que sea su base, destruye al que odia. El odio, a menos que tú estés odiando el pecado y odiando las cosas que deshonran a Dios, cualquier otro tipo de odio hacia otro pecador, odio hacia otra persona en este mundo que tiene faltas igual como tú, hermanos, llenarte de ese odio termina destruyéndote a ti mismo. Los celotes no destruyeron a Roma, pero sí destruyeron su propia nación. El odio es autodestructivo. Odiaban tanto a Roma que comenzaron a sospechar a todos los que no odiaban a Roma como ellos. Comenzaron a considerar a los judíos que pagaban impuestos a Roma como transgresores y enemigos de Israel. Su grito de guerra era: no hay Señor sino Jehová, no hay impuesto sino el impuesto del templo, y no hay amigo sino el celote. Ese era su grito de guerra. El único Señor es Jehová, el único impuesto que vamos a pagar es el impuesto del templo, solamente a la iglesia vamos a dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, y no hay amigo sino el celote. Eso es lo único que van a ser amigos nosotros. Todos los que no estaban con ellos estaban en contra de ellos, por lo que comenzaron a volverse contra sus propios paisanos. Cualquier judío que entrara en un acuerdo con los romanos estaba marcado para ser asesinado. Este fanatismo y odio de Roma finalmente condujo a la completa autodestrucción de los celotes y del Estado judío. En el año 70 después de Cristo, es un año que tú siempre vas a escuchar mucho en siglos cristianos, deben de saberlo, el año 70, los romanos rodearon Jerusalén para un enfrentamiento final con los judíos. La gente se moría de hambre porque los romanos estaban afuera y nadie podía entrar ni salir a la ciudad. La gente se moría de hambre y se encontraba en una situación desesperada. Niños, las madres estaban comiendo sus niños. Era una situación terrible. Sin embargo, los celotes estaban tan locos de odio por Roma que comenzaron a asesinar a todos los que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con Roma. Si escuchaban a alguien decir, bueno, me voy a rendir, ellos mismos te mataban. Y se armó una guerra civil dentro de este pleito contra Roma. Roma fuera y los celotes matando a su propia gente dentro de la ciudad. Cuando los romanos tomaron la ciudad, los celotes fueron los últimos en perecer. Estaban en un lugar que se llama Masada, y eso era como una montaña. Y cuando vio que era imposible ellos escapar, Eliezer, uno de los líderes, les dio a sus hombres que maten a sus propias esposas y hijos, para que los romanos no lo maten a ellos. Y luego se suicidaron los últimos días que quedaron.
lo hicieron y perecieron 960 de ellos. Solo 2 mujeres y 5 niños escaparon porque se escondieron de su propio esposo. Así que los celotes perecieron por sus propias manos, ilustrando la naturaleza autodestructiva del odio. Ahora, muy bueno, pastor, ¿cuál fue el punto de esa historia, esa clase de historia? Me gusta la historia, pero no era por eso. De ese grupo tan radical, tan nacional, tan lleno de odio, tan fanático, con una convicción tan loca, de ese grupo, Jesús escogió un hombre para que sea un apóstol, para que sea un fundamento en su iglesia, para que predique el evangelio, para que tenga el Espíritu Santo y saque demonios y avance el reino de Dios. De ese grupo. Acuérdate que Jesús llamó a otro discípulo que se llamaba Mateo. ¿Y Mateo era qué? Un cobrador de impuestos. ¿De quién? De Roma. Y si todo el mundo odiaba a Mateo, Simón el celote lo aborrecía. Que Jesús pudiera combinar a Mateo y Simón celote habla de la gracia de Dios y el poder de Dios para transformar y unir los peores de los hombres. Bajo diferentes circunstancias, Simón le hubiera metido un cuchillo a Mateo por bien de patria. Y Mateo tuviera con un par de soldados romanos como guardaespaldas, cuidándose de los celotes. Pero aquí están juntos, sentados al pie del Maestro, sirviendo a Cristo. Cuando Cristo mandó a repartir el pan a los 5,000 hombres, ellos estaban ahí con la canasta dando pan y dando peces. Cuando Cristo los mandó a ellos a servir, ellos estaban ahí sirviendo juntos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, la primera lección es esto. Debemos estar en armonía con los demás. Buscar de Cristo, buscar de su reino y su justicia, como dice Mateo 6:33. Eso significa estar en armonía con los demás. Romanos 12:18 dice esto: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En cuanto es posible, en cuanto dependa de nosotros, todo lo que depende de nosotros, debemos de estar en paz con todos los hombres, con todos diferentes tipos de hombres. Mateo era un publicano, mis hermanos, y sus ex amigos eran publicanos, y Jesús lo llamó y fue a la casa de Mateo, y esa casa se llenó de publicanos. ¿Y sabes qué? Simón estaba ahí. Simón estaba ahí. Y él estaba viendo todo estos traicioneros, todo esto vende patria, todo esto que están extorsionando a su propio pueblo y dándole dinero a Roma. Y él estaba ahí. Y no solamente eso, después más adelante Jesús va y llama a Zaqueo, un líder de los publicanos, y también va y come con Zaqueo. Y la salvación viene a Zaqueo, la salvación viene a Mateo, y la salvación viene a todo diferente tipo de hombres. Y Simón lo está viendo, y estos son sus hermanos en Cristo. Tiene que amarlo, tiene que recibirlo, tiene que servirle. Estos eran traidores. Él no quería saber de ellos antes, ni iba a saber de ellos, pero ahora eran sus hermanos. Y no solamente ellos, Nicodemo, un líder religioso, político, frío con los romanos. José de Arimatea, ¿quién fue que le pidió el cuerpo a Pilato? ¿Fue José de Arimatea? Otra vez, un religioso, político, judío, frío con los romanos. Y eran discípulos de Cristo. Eran discípulos de Cristo. En cualquier otra circunstancia, Simón el celote lo hubiera tenido a estos hombres marcados para matarlo cuando tuviera la oportunidad. Pero ahora, Simón
decidió seguir a Cristo, dejar el mundo, negarse, tomar su cruz y buscar de Dios. Y eso significaba dejar su odio, despojarse del viejo hombre, despojarse de sus viejas convicciones y de su vieja forma de hacer. Implica amar y estar en paz con estas almas, dejar sus divisiones, sus chismes y sus preferencias. Esto es lo que significa buscar primero el reino de Dios y su justicia. Simón no estaba buscando primero el reino de Israel, pero tenía que buscar primero el reino de Dios. Y estas almas que Cristo estaba alcanzando pertenecían al reino de Dios. El reino de Dios. Ellos estaban sirviendo al Rey, amando al Rey, alabando al Rey. En el mundo, tú estás por tu lado y yo estoy por el mío. Tú no me hablas, yo no te hablo. Pero en el reino de Dios, mira cómo Jesús habla. Mateo 5:43. Y Simón tenía que estar escuchando esto, y Mateo tenía que estar escuchando esto. Y esto es lo que pasa cuando estamos en el reino de Dios y estamos bajo la enseñanza de Cristo. Estas cosas impactan nuestras convicciones. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Simón dice, sí, amo a mi prójimo, amo a mi paisano, aborrezco Roma y aborrezco cualquier persona que apoya a Roma. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que están chismeando de mí, me están calumniando, me están persiguiendo. Cristo dice, ora por ellos. Ámalo, sírvelo. Me aborrecen, siempre están haciendo cosas. Hazle bien. Hazle bien. Versículo 45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Por qué? Porque hace esto con los malos, porque hace esto con los que hablan mal de mí, porque así yo estoy siendo un hijo de mi Padre, que saca su sol sobre el justo y el injusto y hace llover sobre el justo y el injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si tú amas solamente a aquellos que te aman para atrás, ¿qué recompensa tienes? Tú no tienes ninguna recompensa. Y yo no sé cuál es la recompensa, hermano, pero yo quiero esta recompensa. Yo quiero la recompensa que viene de Cristo, que Él me dice, cuando tú amas a aquellos que no te aman para atrás, cuando tú amas a aquellos que no lo merecen, cuando tú amas a aquellos que te maldicen, que traicionan, tú tienes una recompensa. Dice, ¿no hace también lo mismo los publicanos? Seguro Simón estaba ahí y está pensando que los publicanos son los peores en el mundo. Y Jesucristo está diciendo, pero tú te estás portando igual como un publicano. Los publicanos aman también lo que lo aman a ellos. Pero tú crees que tú eres judío y que tú eres esto y que tú eres lo otro, pero tú te estás portando igualito que los publicanos. No que tú estés extorsionando a tu propia gente, pero tú solamente amas lo que te aman a ti. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Oh, entonces estoy supuesto a saludar a una gente que yo no conozco. Sí. Yo pensaba que yo solamente tenía que saludar a mis hermanos. Yo pensaba que yo solamente tenía que saludar a mi familia. Entonces yo como cristiano debo de saludar a uno que no me saluda. Los impíos solamente saludan a los que lo saludan. ¿Qué hace tus demás? ¿Qué hace de más? Jesús le está preguntando a ustedes, ¿qué ustedes hacen más que hacen los impíos? Porque los impíos ni conversos saludan a los que lo saludan, tratan bien a los que lo tratan bien. Pero ¿qué tú haces más que ellos? ¿Saluda a los que no te saludan? Fulano no me está hablando y yo no voy a hablar con él. También los impíos hacen eso. El reino de Dios no es así. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Es el reino de Dios? ¿Es el reino de Dios? Sí, Jesús quiere que tú hagas más
de lo que hacen en el mundo. Más armonía, hermanos. Armonía es lo que Jesús está haciendo con este grupo de hombres de diferentes lugares. De diferentes lugares. Quiere armonía, porque eso glorifica a Dios. ¿Cómo el mundo va a creer que Jesucristo reconcilia a un Dios santo, justo, con un hombre pecador, injusto, si no puede reconciliar ni dos hombres aquí en la tierra que son dos pecadores? En la manera que la gente va a ver el poder de Dios entre nosotros, la gracia de Dios y el amor de Dios entre nosotros, es que la gente vea, esta gente no tiene nada en común. Son de diferentes edades, son de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes clases sociales, de diferente todo. ¿Cómo es que se aman y se respetan y están juntos? Oh, sencillo, Cristo. Cristo, eso es lo único que tenemos en común. Es lo único y es suficiente. Ellos sirven y aman a mi Rey. Ellos son hermanos míos. Mi padre es su padre. Ellos fueron adoptados de la familia, igual como yo fui adoptado de la familia. Y por eso las cosas secundarias y terciarias son caballar. Porque Cristo. Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y la respuesta es no. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Los 12 vivían juntos, Hechos 1:13, oraron juntos, Hechos 1:13 y 14, predicaban juntos, Hechos 4:33, fueron encarcelados juntos, Hechos 5:18, y sufrieron persecución juntos. Los 12 hacían todas esas cosas juntos. No eran como 3 aquí, 4 por allá, no, juntos. ¿Cómo puede la iglesia trabajar juntas? Cuando tenemos un pasado tan diferente. ¿Cómo puede progresar la obra de Dios? En materia de la verdad de la salvación, en lo más importante de la salvación, no se permite ninguna libertad. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si alguien entra en nosotros y predica un evangelio diferente y te aleja de la gracia de Dios, hay problema. Hay problema. Versículo 7, no hay que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso significa sea maldito. Si otra persona, si un ángel viene, me apareció un ángel, como le pasó a José Smith, me apareció un ángel y me está predicando otro evangelio, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si algunos predican diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Con eso no negociamos. Alguien viene entre nosotros, está predicando otro evangelio, no está hablando de la gracia de Dios, está trayendo algún tipo de legalismo, está diciendo tú necesitas esto, está agregándole, está pervirtiendo el evangelio, maldito sea. Ahí no. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muchas veces ese texto lo usamos para decirle a la gente que no reciban testigos y mormones y toda esa gente rara en su casa para que le estén haciendo un estudio bíblico a ustedes, porque eso no es la doctrina. No son bienvenidos y ustedes están participando en sus malas obras.
Entonces, en esa área hay problema. Otro evangelio, no. Ahí no barajamos, ahí no le bajamos nada. Con la salvación, con el evangelio, no. ¿Por qué? Porque se trata del cielo y del infierno. Se trata de ser maldito o ser bendito. Se trata de nuestras almas. Se trata de lobos entrando vestidos como ovejas. Ya eso es un problema. Pero en todos los otros asuntos, que tú eres PRM y yo soy PLD, que tú eres de las Águilas y yo soy del Licey, y cualquier otra cosa, que a ti te gusta Coca-Cola y a mí me gusta Pepsi, de la manera que tú hablas, la manera que tú vistes, que yo me baño todos los días y tú te bañas una vez a la semana. A veces hay que mostrar gracia y dejar al lado nuestra diferencia y vivir para vivir en armonía con nuestros hermanos. Ustedes se ríen, pero había un hermano que vino de los Estados Unidos, hermano de esos gringos, y estábamos en Cotuí y él estaba durmiendo conmigo. Y estamos ahí un par de días y estamos buscando la cubeta de agua del río para bañarnos. Y le digo, varón, en inglés, ahí está la cubeta de agua para bañarte. Y él me dice, no, gracias, yo estoy bien. Yo, bueno. Se fue el primer día, estamos sudados el día entero bajados. El próximo día, otra vez le traímos su cubeta de agua del río. Varón, ahí está su cubeta para que se vaya. No, gracias, estoy bien. Ya usted sabe, esa fragancia no fue fácil, pero además decía por amor a Cristo, y me quedaba ahí, y todo el mundo ahí riéndose de mí, pero ¿qué pude hacer? Aguantamos eso, por armonía, por Cristo. Yo no sabía eso, yo no sabía que habían hermanos que no creen que es pecado bañarse, pero hay hermanos que son así. Si Jesús tiene una mente amplia en la selección de hombres, la razón que tiene esto es porque su intención es construir una iglesia con un mensaje que va a atraer a todo tipo de hombres. La razón que Cristo está seleccionando tantos diferentes tipos de hombres es porque Él quiere darle la imagen al mundo que este evangelio es para todo tipo de personas. Todo tipo de personas. El que es político, el que es político, el que es esto, el que es lo otro, todo tipo de personas. Su amor es tan ancho para recibir personas de toda tribu, toda lengua, toda nación. Nuestro amor es estrecho, pero el amor de Cristo es ancho, mucho más ancho que el amor tuyo. Mucho más ancho. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es solamente posible cuando andamos en el Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No, pero tú no eres de este partido. No, porque tú no te viste así. No, porque tú no comes esto. No, porque tú no... Piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ah, pero tú amas a Cristo. Pero tú has nacido de nuevo. Tú amas la palabra. Están enfocados en las cosas del Espíritu. Entonces las cosas del Espíritu nos está uniendo. Pero si nos enfocamos en las cosas de la carne, ¿y qué tipo de música te gusta? ¿Y qué género? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Y qué me importa? ¿Y qué deporte te gusta? Ahí no vamos a tener comunión siempre. Porque mejor a mí me gusta baloncesto y a otros no les gusta. No podemos andar en la carne para tener comunión. Amados, yo puedo juntarme con alguien que es de mi barrio, de mi ciudad, estudió en mi escuela, le gusta todas las cosas que a mí me gustan, pero cuando toquemos el tema de Cristo, ahí rompemos comunión. Cuando hablamos de Cristo y esa persona me dice, no, yo no quiero saber de Jesús, yo no creo en iglesia, no creo en evangelio, no creo en Biblia, ya se rompió la comunión. Aunque él es mi barrio en Nueva York y estudió conmigo y tenemos todo en común, ya se rompió.
Y puede haber otra persona que es coreano, que es haitiano, que viene de otro mundo completamente al que yo me crié. Y yo no entiendo nada de sus tradiciones, nada de su cultura, la comida que come no me gusta, los deportes que le gustan, completamente diferente vida, pero ama a Cristo. Y tenemos una intimidad y una comunión más grande que hasta si fuera mi propio familiar. Y puede ser que lo conozca hoy, que es lo más grande. Puede ser que conozca a ese hermano hoy, que venga y pueda pasar para el hoy y diga, wow, tengo más compañerismo contigo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común. No, por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque tenemos las cosas en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieren vida y paz? Tienen que ocuparse de las cosas del Espíritu. Por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que tenemos que preguntarnos es si tienen el Espíritu de Dios. Y si tienen el Espíritu de Dios, entonces deja al Espíritu Santo que obren transformándolo. Dios va a hacer su obra. Dios es un Dios de paz y reconciliación. Si no andamos reconciliados con los hombres, no estamos reconciliados con Dios. En cuanto dependa de ti, obviamente, porque hay cosas que ya no podemos. Pero en cuanto dependa de ti, está en paz en todos los hombres. Acuérdense, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el estándar de Dios es más alto que lo de los hombres. Y si por medio de Cristo Jesús, Él puede perdonarte a ti y aceptarte a ti en su familia santa, ¿por qué tú no puedes perdonar y aceptar a los otros? Si tú no puedes hacer eso, tú no conoces la gracia de Dios. Y sigues muertos en tus delitos y tus pecados. Y necesitas arrepentimiento. Si Simón, llamado Celote, el celoso, pudo aceptar estas cosas y pudo estar con Mateo y estar en una casa llena de los publicanos y estar con Zaqueo y estar con otras personas, es porque él entendió la gracia de Dios que Dios tuvo con él. Y si lo perdonó a él, lo aceptó a él, lo puede aceptar a los demás. Es necesario la armonía. Que la gente entre y vea un mundo de amor. Perfecto, ¿no? Seguro ellos discutían políticamente. Posible. ¿Quién sabe? No sabemos, la Biblia no dice eso. Pero él estaba ahí. Él estaba ahí. Richard Wurmbrand, el pastor luterano que estaba en Rumania cuando vino los rusos y tomaron control y volvieron Rumania comunista. Algunos de ustedes han visto la película Torturado por Cristo, se lo puse a algunos de los muchachos allá en la casa. Él escribiendo de un pastor luterano que se unió al Partido Comunista y lo sirvió por 25 años, y la mayoría de los cristianos deseaban la muerte de ese pastor porque lo vieron como un traicionero, porque los otros no se unieron con el Partido Comunista y estaban en la calle, estaban siendo torturados y toda la cosa, y este pastor se unió y le dieron medallas y lo levantaron y lo exaltaron, y Stalin estaban felices con él. Pero Richard Wurmbrand escribió que ese pastor secretamente esos 25 años vivía dándole información a la iglesia subterránea. Cada vez que los soldados iban a tirarse a un lugar, él enviaba información para advertirlos para que puedan escapar. ¿Quién tenía la razón en ese lugar? Sé como Richard Wurmbrand, que estaba sufriendo en la cárcel, o sé como el otro pastor que estaba ahí, no sabemos. Eso es Dios. Uno fue un Mateo y otro fue un Simón, pero Dios lo llamó a los dos. Y Richard Wurmbrand le decía a los otros hermanos y pastores que deseaban la muerte de ese pastor, porque pensaban que era él que lo estaba chivateando a todo. Le decía, muestren gracias, solamente Dios sabe.
solamente Dios sabe. Tenemos que tener armonía. Segundo punto, debemos abandonar nuestras pasiones e ideologías, especialmente cuando están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Simón el Celote nos enseña que después de creer en el Señor Jesucristo, debemos abandonar nuestras pasiones y ideologías que hayamos adoptado del mundo cuando están en conflicto con las claras enseñanzas de Cristo Jesús. Una enseñanza, ya vimos una, pero otra enseñanza que habría desafiado especialmente a Simón fue la enseñanza de Jesús sobre el pago de impuestos. En Mateo capítulo 22, versículo 16, dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Un gancho, eso para prepararlo a él para que caiga en el gancho, eso es lo que le dijeron. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eso fue una pregunta picante, porque como le estoy diciendo, el ambiente está tenso. Hay gente que odia a Roma, hay gente que no le gusta a Roma, pero nadie le gusta a Roma. Hay gente que no le gusta y hay gente que odia, pero no hay nadie ahí que le gusta a Roma, a menos que sea un publicano. Y le están trayendo esta pregunta para ver dónde está Jesús en esto. Porque si dice sí en un lugar, va a estar bien con alguno, y si dice no, va a estar bien con alguno y va a estar mal con los demás. Entonces era una pregunta problemática. Mira cómo Jesús responde. Y seguro que Simón está ahí. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir, maestro? Porque se recuerda el grito de guerra de los celotes: no hay Señor sino Jehová, no hay impuesto sino el impuesto del templo. Es el único impuesto que le vamos a dar. Y seguro Simón quería escuchar eso. Solamente a Dios le da lo de él. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, por eso te dije que eso era nada más para que él caiga en el gancho. Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Cuál es la inscripción que está aquí en esta moneda? ¿Cuál es la cara que está ahí en esa moneda? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César. Tiene su cara ahí, ¿verdad? Le pertenece a él. Dáselo a él. Y a Dios lo que es de Dios. Tú eres hecho en la imagen de Dios. Tú tienes que entregarte a Dios. Esa moneda es hecha en la imagen de César. Eso se lo tiene que dar a César. Dale a César lo que es de César. Dale a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron. Dijeron: bueno. Y dejándole, se fueron. Y Simón ahí, esto fue un desafío directo a la creencia, a la política, a las convicciones que Simón el Celote ha creído su vida entera. También tuvo que quedarse como: wow, ¿cómo podía ir en contra de los principios que en tanto le apasionaba? ¿Cómo podía dejar su ideología anti-romana? Pero Jesús dijo: dale a César lo que es de César. Y dijo: y Cristo ganó en su corazón. Por eso que estamos en Cristo, hermanos, también debemos derribar otro celo mundano. Mejor tú no eres político aquí, pero seguro tú tienes mucho celo mundano. Colectivamente a menudo luchamos con todo tipo de celo mundano. Pues un celo por los videojuegos, un celo por la moda, un celo por la educación superior, el estatus, un celo por los últimos celulares y tecnología, un celo por viajar, por placer, un celo por el pecado, un celo por las cosas del mundo. Por lo general es fácil saberlo, por la cantidad de tiempo que dedicamos a estas cosas y también por las
las prioridades espirituales que sacrificamos por estas cosas. Así podemos notar tu celo. Muchas veces nuestro celo mundano se convierte en idolatría, o roza con la idolatría. A mí me decir una cosa, hermanos. El celo por diversas pasiones, ideologías mundanas, políticas o de otro tipo, desaparecerá con el tiempo. Estaba hablando esto con los muchachos, yo creo ayer, que Kobe Bryant tenía un celo por baloncesto, que él se despertaba a las 4 de la mañana para practicar antes de la práctica. Y por eso ganó 5 anillos. Y es conocido como uno de los mejores. ¿Y cómo murió? En camino a un juego de baloncesto con su hijo. Su celo por el baloncesto lo consumía, que aún después de retirarse a los 40 años, lo único, su Dios era baloncesto. Y murió ahí. Ahora yo te pregunto, ¿de qué valió eso? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué tener tanto celo para cosas mundanas? Seguro ahora, si no se arrepintió en ese avión bajando, en ese helicóptero bajando, está en el infierno ahora mismo. Los celotes, la mayoría de ellos murieron y se fueron al infierno. Mataron hasta sus propios hijos, sus esposas. Todo este celo mundano se va a quedar. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Las cosas del mundo pasan, pero el que ama al Padre vivirá para siempre. La Escritura dice: no confíe en príncipes, porque ellos no ayudan de nada. Pero si tenemos celo por Jesucristo, estamos en un reino que prevalecerá para siempre. Hermanos, ¿dónde está el celo por Cristo? Hay uno aquí que se llama celote por Cristo. Hay uno aquí que la gente diciendo: tú eres fanático, tú eres loco por el Señor, por su palabra, por su gloria. Yo temo que eso no hay mucho así. Tú sabes cuando de verdad podemos vivir celosos para Cristo y vivir en armonía con los demás y desechar nuestras pasiones. Es cuando muere el yo. Es cuando tú mueres. O como estaba predicando el hermano Luis la semana pasada, en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa todos murieron? Yo morí, el viejo yo murió. Las cosas viejas que yo hacía murieron, mis pasiones viejas murieron, mis sueños viejos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, ya yo no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la clave. Para vivir en armonía, para vivir en paz, que tú no estás viviendo para ti, tú estás viviendo para aquel que murió por ti. Ahí está el celo, ahí está la pasión para Cristo. Ya no vivo yo, pero vivo para Cristo. Que el mundo no me moleste, estoy crucificado al mundo, estoy crucificado con Cristo. Es Cristo que vive en mí. Y el que Él pone alrededor de mí, el que pone en mi vida, el que pone en este grupito, mi trabajo es servir, amar, predicar, orar con ellos. Yo no soy Señor de mi vida, yo no puedo escoger el que viene y el que se va. Yo lo que tengo que vivir para la gloria de Dios, porque murió por mí. Él me manda a amar a mis enemigos. No estoy permitido tener enemigos. Él me manda a saludar al que no me saluda. Tengo que saludar al que no me saluda. Él me manda a orar por el que me persigue. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Que yo no estoy pensando en mí, ni estoy pensando en el otro. Estoy pensando en Cristo. Estoy pensando en Cristo. Estoy poniendo un versículo bíblico a cada área de mi vida. Estoy haciendo esto por Cristo. Estoy haciendo esto por Cristo. Aunque me vean como un lobo, aunque me vean como un tonto, aunque me vean como... Estoy haciendo esto por Cristo. Yo sé que el otro no lo merece. Si Simón se queda así mirando a Mateo y diciendo: y que lo quiero clavar, lo quiero matar. No
está viviendo para Cristo, está viviendo para Él. No está buscando el reino de Dios, está buscando el reino de Israel. Esto mi carne lo odia, hermanos. Igual como todos nosotros. Pero es bueno matar la carne. Y en mi carne lo puedo hacer, ya vimos eso en Romanos 8. Pero en el Espíritu Santo, ahí sí. Porque tenemos nuestras mentes en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, en el reino de Dios, en avanzar el reino. Estamos viendo las cosas buenas de los demás. Estamos viendo, sí, el hermano tiene esto y esto y lo otro, pero ora, pero lee, pero hace esto, hace lo otro. Está viendo la gracia en su vida. Tiene las mentes en las cosas espirituales. Y ese celo produce más celo en los demás. Que nosotros seamos celotes por aquel que murió por nosotros, que nos libró de la ira venidera, por la gracia y por fe en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, danos más celo por ti, más celo por tu obra, más celo por tu iglesia, más celo por tu palabra, menos celo por este mundo. El celo de este mundo va a pasar. Los pleitos, las divisiones de este mundo van a pasar. Y solamente el que hace la voluntad tuya. Que no sea sabio. Ayúdanos por nuestra mente las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor. Guárdanos. Y ayúdanos a un pueblo unido. Con diferencias. Diferentes personalidades. Diferentes caracteres. Pero unido en Cristo. Para la gloria y alabanza de Dios Padre. Para la gloria de Cristo, para la gloria del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén.